Son 15 diapos, nada más. Pero es tremendo el tema. No sé si volvió Yandra y Camila. Avísenme por chat o... Me dice que sí. Bien, vamos a empezar entonces. Complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo piruvato deshidrogenasa es un conjunto de enzimas. ¿Sí? Es un complejo enzimático, justamente. O sea, yo sé que mucha gente se refiere al complejo como si fuera una enzima nada más, pero en realidad son tres enzimas. Es un complejo formado por enzimas de tipos distintos que están juntas con un mismo propósito y están dentro de la mitocondria. Organela muy importante para el metabolismo, para la energía de la célula, para la respiración celular. Bueno, siempre decimos que la célula necesita energía y que esa energía es por medio del ATP, una energía química que quien le da esa energía es el ATP. Y bueno, ¿cómo se genera? Por medio de la comida, de lo que comemos, se genera el ATP. Pero es un camino largo, es una vía muy larga, desde un cupcake, desde un bizcochuelo, un dulce, un fideo, una comida, hasta llegar al ATP. Y bueno, ¿cómo sería este camino? Después que comemos la comida, la ingerimos por la boca, faringe, esófago, estómago. ¿Sí? En el estómago no hay absorción. Simplemente lo que hay es ácido clorhídrico, un ácido que lo que va a hacer es romper las moléculas en partículas menores y la absorción ocurre en el intestino, cuando la comida pasa al intestino. Así que, cuando la comida pasa al intestino, lo que están viendo acá es duodeno, intestino delgado, hígado, vesícula biliar, páncreas. Cuando la comida pasa al intestino delgado, el intestino delgado está lleno de enzimas, varias enzimas. Algunas que son propias del duodeno y otras que son del páncreas, otras que son de la bilis, del hígado. Esas enzimas lo que van a hacer es tomar esas moléculas menores de lo que habíamos comido y dividirlo en partículas menores, más pequeñas, digamos. Me pregunta Yandra, profe, en el final de la clase, ¿puedes volver a hablar un poquito sobre el ciclo de Krebs? Yo no estaba en la última clase. Mira, ahí vamos, en este caminito que estamos haciendo, vamos a llegar al ciclo de Krebs, ¿sí? Pero igual, la clase de hoy no es sobre el ciclo de Krebs. La del ciclo de Krebs es la clase que viene. Pero sí, vamos a pasar por ahí, ¿sí? Así que, si me acompañan, eh, ¿cómo comí? La comida, digamos que comí algo con azúcar, ¿sí? Pasa por todo el sistema digestivo, llega al intestino, en el intestino tengo enzimas que van a destruir esa partícula en partículas menores, y si es algo con azúcar, lo que voy a tener yo básicamente es sacarosa, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero tenía yo una molécula de sacarosa que era la junción entre una fructosa y una glucosa. La enzima lleva el mismo nombre, o sea, no el mismo nombre, pero un nombre parecido al sustrato. Entonces la enzima se llama sacarasa. La sacarasa toma la sacarosa y le rompe utilizando agua en glucosa y fructosa. Y este serían los productos. O sea, el sustrato es sacarosa, la enzima es la sacarasa y los productos son glucosa y fructosa.
Esto podría pasar con cualquier molécula, ¿no? Podría ser una lactosa, podría ser una maltosa, depende de lo que uno come. O sea, yo di el ejemplo de algo con azúcar, pero podría ser un fideo, podría ser cerveza, podría ser, qué sé yo, una hamburguesa, lo que sea, ¿sí? Leche. Bien, en este caso puse el ejemplo del azúcar. Sacarosa se convierte en fructosa y glucosa. Lo que nos importa acá es la glucosa. ¿Cómo vamos a absorber la glucosa en el intestino? ¿Cuáles son las células que absorben la glucosa en el intestino? Son los enterocitos, que son las células intestinales. Absorben esta glucosa y esta glucosa pasa a la sangre. Y si yo comí bastante de esto, bastante del dulce, digamos, voy a estar en un momento en que esa glucosa va a pasar por el enterocito y va a pasar a la sangre. Y cuando aumenta la glucosa en la sangre, ¿cómo se llama, Ari? Hiperglucemia. Hiperglucemia, ¿sí? Si yo comí bastante, o sea, acá puse uno nomás, pero ponerle que comí varios, voy a tener una hiperglucemia, un aumento de glucosa en la sangre, un aumento de glucosa que fue absorbida. Y cuando tengo un aumento de glucosa, ¿cuál es la hormona que es liberada para disminuir la glucosa en la sangre? No, insulina, sí, insulina. Fíjate vos que tenemos dos hormonas, una para aumentar la glucemia y otra para disminuir. La que aumenta la glucemia, la que aumenta la glucosa en la sangre, es el glucagón. Por eso el glucagón siempre está activo en momentos de ayuno. La que disminuye la glucosa en la sangre es la insulina, que siempre está aumentada en momentos de posingesta. O sea, vos comiste bastante, se te aumentó la glucemia y lo que hace la insulina es tratar de bajar para que no esté tan aumentado. Si no hubieras comido y no tuvieras glucosa, ibas a tener una hipoglucemia. ¿Y cuál es la hormona que iba a trabajar para tratar de aumentar esa glucosa en la sangre? El glucagón. Así que sepan diferenciar muy bien, ¿sí? No se confundan, sepan diferenciar muy bien qué hace glucagón y qué hace insulina. Desde ahora, porque en la segunda era ya partimos del presupuesto que uno ya entiende qué hace cada uno, ¿sí? Así que, glucagón, ¿qué es lo que hace? Aumentar la glucemia. Insulina, disminuir la glucemia. ¿Sí? Bien. Si yo he comido bastante, voy a tener una hiperglucemia. ¿Y cuál es la hormona que va a trabajar en la hiperglucemia, tratando de disminuir la glucosa en la sangre? ¿No es la que acabamos de decir la insulina? ¿Cómo? ¿No es la insulina? La insulina, justamente. Voy a tener la insulina. Ya vimos el receptor de insulina, que lo que hacía básicamente, se unía a la insulina y tenía varias respuestas dentro de la célula, una de las cuales era la translocación de esta proteína para la membrana, que se llama GLUT4. ¿Qué es GLUT4, Camila? Transporte de glucosa hacia el interior de la célula. GLUT4, GLU de glucosa, T de transportador, ¿sí? GLUT4 es un transportador de glucosa. Lo que hace básicamente es permitir el paso de glucosa desde afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un GLUT? Porque la glucosa es hidrosoluble. Y ahí nos metemos otra vez en fisiología.
Cuando la sustancia es hidrosoluble, no puede atravesar la membrana directamente. Necesita un transportador. ¿Por qué? Porque la membrana es lipídica. Así que el GLUT4 es un transportador de glucosa. Y cuando actúa la insulina, lo que hace es aumentar la cantidad de GLUT4 para que pueda entrar más glucosa a la célula. ¿Sí? Y con eso, cuando entra glucosa a la célula y disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, voy a tener una hipoglucemia. ¿Sí? Que era justamente lo que quería hacer la insulina. La insulina lo que quería hacer era bajar la glucemia. Yo había comido bastante, se me aumentó la glucemia y lo que hace la insulina es bajar la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Por medio de GLUT4. Tiene toda una vía, que es la vía de la PI3K, para translocar GLUT4 y hacer con que entre esa glucosa y disminuya la cantidad afuera, disminuya la cantidad en la sangre. ¿Hasta acá todo bien? Sí, No dije nada de nuevo, ¿no? Por las dudas. Repasen otra vez, comunicación intercelular, receptor de insulina, porque esto todo, lo que estamos viendo ahora, ya lo vimos. ¿Sí? Esto es un repasito nomás, no empezamos con CPDH todavía. Bien, la glucosa entra a la célula. Después que entra la glucosa, después que entra a la célula, acuérdense que de glucosa a ATP. ¿Cómo voy a hacer que esa glucosa me produzca ATP? Y ahí entra todo el metabolismo de la célula. Lo primero que tenemos es algo que es conocido como glucólisis. Lisis es quiebra, así que glucólisis es la quiebra de la glucosa. Es toda una vía que vamos a ver en la segunda era, que lo que hace es tomar la glucosa y romper la glucosa en dos partículas menores, que son conocidos como piruvatos, ¿sí? Así que la glucosa, una partícula de glucosa le rompe en dos piruvatos, ¿sí? La glucosa tiene 6 carbonos. Es una hexosa. Hexosa porque tiene 6. Si tuviera 5 sería una pentosa. ¿Se acuerdan que en ATP había una pentosa? O sea, estaba la base nitrogenada, una pentosa y los 3 fosfatos. Bueno, esta es una hexosa. Tiene 6 carbonos. Hexa de 6. Bien. Y cuando pasa por la glucólisis, por la quiebra de la glucosa, se convierte en dos piruvatos. Dos moléculas con 3 carbonos cada una. Esto es muy importante, ¿sí? Lo tienen que saber. O sea, la vía de la glucólisis no lo tienen que saber ahora, es muy grande. O sea, parece algo simple, parece que simplemente les rompí acá ¡piu! Y listo, pero no. Es una vía con más de 7 reacciones químicas. Es bastante cosa. No lo van a ver ahora. Lo que creo que sepan sí o sí es qué es el piruvato. Eso es importante para nosotros. Porque justamente, ¿cómo se llama el complejo? Piruvato deshidrogenasa. Para empezar a hablar de esto, necesito saber quién es el fulano, el piruvato. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Bueno, el piruvato es la molécula de glucosa que fue rompida, que fue lisada en dos. Así que una molécula de glucosa me genera dos piruvatos. Pregunta de matemática. Camila, si yo tengo 8 glucosas, ¿cuántos piruvatos voy a tener? Sí, sí, 16. ¿Sí? Es para que reaccionen nada más. ¿Sí? Así que toda molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de piruvatos. Bien. ¿Y qué pasa con ese piruvato? El piruvato entra a la mitocondria. ¿Sí? Acá tengo la molécula de piruvato. Pregunta Ari, ¿cuántos Cs tiene la molécula? 3. ¿Y qué significa el C? Carbono.
Carbono, justamente. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono. Si fuera la glucosa, no serían 3 carbonos, sino que serían 6. ¿Sí? Así que acá en la fórmula química pueden ver que están los 3 carbonos. Este es el piruvato. El piruvato entra a la mitocondria. Este espacito naranja es la mitocondria, ¿sí? El piruvato entra por un transportador, ya lo vamos a ver, y está este complejo enzimático, que es el complejo piruvato deshidrogenasa, que es el complejo que vamos a ver hoy. El tema de la clase de hoy es justamente estudiar este complejo de enzimas. Entra y se une al complejo de enzimas, y cuando sale el pobrecito, le sacaron casi todo. Le sacaron un carbono, le sacaron oxígeno, ¿sí? Y se convierte en acetil-CoA. Acetil-CoA. Así que este de acá, el piruvato, entra al complejo enzimático y sale como acetil-CoA. ¿Por qué CoA? Porque está unido a la coenzima A, ¿sí? Antes no estaba, miren ustedes. Antes estaba, el oxígeno de acá estaba solito. Ahora no. Está unido el carbono con la coenzima A. Por eso le decimos acetil-CoA. ¿Qué es acetil? Acetil es los 2 carbonos, ¿sí? Todas las veces que vean el grupo acetilo es un grupo de 2 carbonos, justamente. Así que, ¿cuántos carbonos tenía antes? 3. Cuando pasa por el complejo CpH, pierde uno de los carbonos y se convierte en acetilo, que es una molécula con 2 carbonos nada más. Y como está unido a una coenzima, acetil-CoA. ¿Hasta acá todo tranqui? Sí, Ya. Listo. Ese acetil-CoA, a ver, no tenemos ATP todavía. Hay que llegar al ATP. ¿Dónde está el ATP? Bien. Ese acetil-CoA entra en un ciclo, que es el ciclo de Krebs. El acetil-CoA, la molécula del acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs y dentro del ciclo de Krebs pierde el resto de carbono y de hidrógenos que tenía. Sí, lo pierde dentro del ciclo de Krebs. Entra al ciclo y pierde el resto de carbono y, o sea, se terminó ahí. Y fíjense, antes tenía 3 hidrógenos. Bueno, cuando entra al ciclo, esos hidrógenos van a ser tomados por coenzimas. ¿Se acuerdan de NAD? Cuando habíamos hablado de NAD, que era una coenzima que se tomaba los hidrógenos y se convertía en NAD reducido. sí, Bien, NAD es una vitamina, es una coenzima que lo que hace es tomar los hidrógenos. Y todas las veces que yo saco hidrógenos de alguien, o sea, si yo saco hidrógenos, qué sé yo, de la glucosa, ponele un ejemplo de la glucosa. Si saco hidrógenos de la glucosa, ¿cómo queda la glucosa? Oxidada. Si pongo hidrógenos a la glucosa, hidrógenos. Si le pongo hidrógenos a la glucosa, ¿cómo queda la glucosa? Reducida. Si saco hidrógenos de la glucosa y le pongo al piruvato, ponele. A la glucosa le estoy oxidando y al piruvato le estoy reduciendo. O sea, todas las veces que pongo hidrógenos estoy reduciendo. Todas las veces que saco estoy oxidando. Bueno, el acetil-CoA, si ustedes se fijan, acá tenía 3 hidrógenos. Cuando entra al ciclo, se le saca todo. ¿Y esos 3 hidrógenos para dónde van? ¿Quién los toma? Bueno, quien toma esos hidrógenos es NAD, ¿sí? Más que nada NAD. NAD, cuando toma los hidrógenos, se convierte en NADH, que es el NAD reducido, ¿sí? ¿Por qué está reducido? Justamente porque se tomó los hidrógenos. ¿Y a dónde va con esos hidrógenos? Se va a la cadena respiratoria, ¿sí? Así que NAD sale de acá con los hidrógenos
¿De quién eran los hidrógenos? De acetil-CoA. O sea, acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, pierde los hidrógenos y quien lo toma es NAD. NAD lleva los hidrógenos a la cadena respiratoria que también está dentro de la mitocondria y pasa los hidrógenos de un lado de la membrana para el otro lado de la membrana. Y al hacer eso, se juntan varios hidrógenos en el espacio. Ese espacio es conocido como espacio intermembrana, porque acuérdense, la mitocondria tiene dos membranas. Miren. Así que pasa los hidrógenos para el otro lado, para el espacio intermembrana, y al hacer eso, se acumulan varios hidrógenos en ese espacio, y cuando esos hidrógenos pasan por una proteína, esa proteína utiliza la fuerza del pasaje de los hidrógenos para formar ATP. Profe, yo solo entendí hasta acetil-CoA. Bueno, ahí vamos, ¿sí? Te explico otra vez. Acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un conjunto de enzimas, por así decir, ¿sí? Cuando entra el acetil-CoA al ciclo de Krebs, fíjate, la molécula tenía tres hidrógenos, ¿sí? H3. Tenía tres moléculas de hidrógenos. Cuando entra al ciclo, pierde esos hidrógenos, ¿sí? ¿Y quién toma los hidrógenos del acetil-CoA? Otra molécula que es conocida como NAD, que es una vitamina, ¿sí? NAD toma los hidrógenos y como se tomó los hidrógenos, decimos que está reducido. Así que vamos a decir NAD reducido. ¿A dónde va NAD reducido? NAD reducido va hasta la cadena respiratoria. ¿Hasta acá me entendiste? Te explico otra vez, no hay problema. Yo lo que no entendí es después de lo de la cadena respiratoria, eso de la transmembrana y eso. Sí, sí, ahí vamos. Bueno, así que NAD se robó, digamos, los hidrógenos de acetil-CoA y se fue hasta la cadena respiratoria. Y en la cadena respiratoria, que es un conjunto de proteínas, pasa los hidrógenos de este lado, les pasa los hidrógenos al otro lado. Y hace eso. Vuelve acá, saca más hidrógenos de un nuevo acetil-CoA. Se lo pone ahí. Vuelve al ciclo de Krebs, saca más hidrógenos de otro acetil-CoA. ¿Por qué son varios acetil-CoA? Porque yo comí varias glucosas. Entonces voy a tener una cantidad grande de piruvatos, bastante acetil-CoAs. Entonces, cuando entren esos acetil-CoAs al ciclo de Krebs, me va a generar varios hidrógenos. Entonces, el NAD lo que hace es eso. Va al ciclo, toma hidrógenos y lo pone en el espacio. Va al ciclo, toma hidrógenos y lo pone en el espacio. ¿Qué espacio es este? Este es el espacio entre las membranas de la mitocondria. Entonces NAD va poniendo los hidrógenos en ese espacito, se acumulan los hidrógenos. ¿Por qué? Porque yo había comido mucha glucosa, entonces tenía bastantes hidrógenos porque tenía mucho acetil-CoA. Cuando NAD pone varios hidrógenos en el espacio, esos hidrógenos empiezan a pasar por una proteína, como si fuera un transportador. Y son tantos hidrógenos que al pasar, la energía que tienen al pasar hace con que se produzca una molécula de ATP. Y es ahí que descubrimos de dónde sale el ATP, o sea, cómo de glucosa llega a ATP. No sé si entendiste la parte de cadena y Andra, decime que sí o que no, no hay problema. Bueno, ¿NAT se va a dónde? Claro, esa cadena respiratoria es el proceso de respiración. Sí, justamente es el proceso de respiración celular de la célula. Breno, ¿Qué hace NAD?
Lo que hace NAD es dar los hidrógenos que sacó de acá, se los da a las proteínas, ¿sí? Y esas proteínas tratan de pasar esos hidrógenos al espacio intermembrana. ¿Por qué están haciendo eso? Para crear un gradiente, para acumular un montón de hidrógenos y crear un gradiente. ¿Y por qué están creando un gradiente? O sea, ¿por qué están acumulando hidrógenos de un lado de la membrana? Para que cuando haya bastante hidrógenos, esos hidrógenos atraviesen la proteína de escape y como son varios, atraviesen con tanta fuerza y velocidad como la energía eólica. ¿Vieron la energía eléctrica que se produce del movimiento de las turbinas? Cuando pasa el viento, movimienta muy rápido la turbina y logra convertir esa energía mecánica en energía eléctrica. En este caso, logra utilizar la energía mecánica de los hidrógenos que están pasando en energía química, convirtiendo el ADP en ATP. Y así forma ATP. No sé si ahí fui más claro. Igual les digo, la clase de hoy es para hablar de esto. La que viene hablamos del ciclo de Krebs y la otra de cadena respiratoria, ¿sí? Esto es para que entiendan cómo que desde el momento que comí produzco energía, ¿sí? Para que entiendan cómo es el proceso. Pero, por ejemplo, glucólisis no lo vemos ahora, vemos en la segunda era. Ciclo de Krebs en la clase que viene y en la otra vemos cadena, ¿sí? Ahí vamos a ver cada reacción enzimática específica. Lo que quiero que tengan ahora es un pantallazo para entender para qué, o sea, para qué estoy convirtiendo piruvato en acetil-CoA. Porque más tarde voy a utilizar ese acetil-CoA para sacar los hidrógenos y producir un gradiente de hidrógenos que voy a utilizar ese gradiente para formar energía. Y Andrea me pregunta, ¿ese espacio es un espacio entre mitocondrias? No, ese espacio, ¿qué es lo que pasa? La mitocondria tiene dos membranas. Ahí te muestro una imagen. Es igual, acá no se ve muy bien. ¿No entendiste o entendiste? Ah, bien. No, en este momento ahora no quiero que vean tanto la parte de oxígeno porque es una parte más complicada y lo vamos a ver en la clase cadena. Lo que quiero que sepan ahora, más que nada, es que forma un gradiente de hidrógenos de un lado de la membrana y ese gradiente van a utilizar la proteína para formar ATP. Y Andrea me preguntaba del espacio. ¿Cómo es eso del espacio? La mitocondria, esta partecita naranja que ves acá es la mitocondria. Y la partecita blanca es el citosol, el citoplasma de la célula, ¿sí? El piruvato está dentro de la célula. La glucosa estaba dentro de la célula porque la glucosa entró a la célula por medio del GLUT4. Entra a la célula, al citoplasma, se convierte en piruvato dentro del citoplasma y el piruvato entra a la mitocondria. Y la mitocondria tiene dos membranas. Esta de acá es la membrana interna y esta es la membrana externa. El espacito naranja oscuro que ves de acá, ese es el espacio intermembrana, que es este de acá, ¿sí? Es ahí donde ponemos los hidrógenos y formamos un acúmulo de hidrógenos y un gradiente, que ese gradiente lo vamos a utilizar para formar ATP, ¿sí? Es un tanto confuso y si lo están viendo por primera vez, peor. No sé si por ahí. ¿Entendieron más o menos a dónde quiero llegar con esto? Y Andrea me dice que sí. Bien. Bueno. Camila, Ari, ¿está todo bien? Sí, creo que sí.
Dale, dale. No estoy tan segura, pero creo que sí entendí. Sí, sí. Igual, o sea, este es un pantallazo. Para que vean para qué. O sea, ¿para qué tengo glucosa? Para formar acetil-CoA, sacar esos hidrógenos y utilizar los hidrógenos formando un gradiente, un acúmulo, para generar ATP. Es por eso que como glucosa yo. Pero cada reacción lo vamos a estudiar específicamente en las clases de, de ese tema, digamos. Hoy nos enfocamos en entender cómo de piruvato lo pasamos a acetil-CoA. ¿Qué es lo que pasa acá, en esta enzima, que es la CPDH? Y Andrea me dice que es un poco confuso. ¿Cuál parte? Me dice todo, imagínate. Me dijo todo. Cristo. No, no, está bien. A ver, eh, lo que necesitas entender es que a partir del momento que vos consumís algo, comes algo, estás comiendo glucosa. Esa glucosa entra a tu célula y vos las vas a romper en dos piruvatos. Ese piruvato le sacás algunas cosas y se convierte en acetil-CoA. Ese acetil-CoA entra a un ciclo enzimático. ¿Y por qué entra al ciclo enzimático? Entra al ciclo enzimático para que saquemos los hidrógenos que tiene el acetil-CoA. ¿Sí? Cuando sacamos esos hidrógenos, le ponemos a otra molécula que se llama NAD. O sea, el acetil-CoA ya fue, se acabó acá. Acá le destruimos por completo, se terminó. Y los hidrógenos que quedaron le ponemos en una molécula que se llama NAD, que es una vitamina. NAD se lo lleva a los hidrógenos a la cadena respiratoria y le pone los hidrógenos del otro lado de la membrana. A ver, así viene un poquito más de cerca. O sea, qué sé yo, viene NAD, da los hidrógenos a la proteína que está en la cadena respiratoria y esa proteína pasa los hidrógenos para el otro lado y se acumulan. ¿Por qué se acumulan? Porque son varios. Porque acuérdate que si yo comí mucha glucosa, voy a tener mucho piruvato, mucho acetil-CoA y muchos hidrógenos para sacar. Entonces les saco del ciclo, los pongo en el espacio intermembrana y se acumulan ahí. ¿Y por qué se acumularon? Porque voy a utilizar ese acúmulo para generar ATP. El mejor ejemplo que creo que les sirve es el ejemplo de justamente de la energía eólica, ¿sí? No sé si ya vieron, les muestro una imagen por la voz. A ver, energía eólica. ¿Qué sería la energía eólica? Vos tenés máquinas que lo que están haciendo básicamente es girar, ¿sí? Pasa el viento y lo que hace la máquina es que la máquina gire. Y eso produce una energía. Esa energía es una energía mecánica, ¿sí? Cuando gira bastante la máquina, esa energía mecánica hace con que se convierta en energía eléctrica. Ese es el caso de la energía eólica. En el caso de la energía química, el gradiente de protones, o sea, ustedes piensen que los protones son como el viento, ¿sí? Piensen que los protones son como el viento. Entonces, pasan los protones, pasa el viento, gira la proteína. Imagínense que la proteína es la máquina esa, la turbina,
pasan los protones, giran la proteína y como son varios protones van a girarla muy rápido y al girarla hace con que se convierta en energía química. O sea, en el caso que vimos era energía eléctrica, en este caso es energía química, que es justamente la fuerza del gradiente de protones utiliza esa fuerza para convertir ADP en ATP. ¿Más claro? Y Andrea me dice que ahora sí entendió. Ari, Camila, Sí. bueno, listo. Así que ahora vamos con piruvato. Pregunto a Ari, ¿qué es el piruvato? Es cuando la glucosa se divide en dos. No sé cómo explicarlo. Claro, es un metabolito que es producido por la glucólisis. La lisis, la quiebra de la glucosa. Bien, ahora, eh, el hecho que tenga sí, o sea, el hecho que tenga o no tenga oxígeno es algo que le va a cambiar más a la cadena respiratoria. Y ahí vamos a tener reacciones más complicadas, que se los voy a explicar, pero no ahora. Y es, sí, sí, eso está bien. Lo que te estoy diciendo del oxígeno, o sea, vos me dijiste que en presencia de oxígeno el piruvato se convierte en acetil-CoA. Perfecto, ¿sí? Después vamos a entender por qué si no tengo oxígeno esto no ocurre, ¿sí? Pero es más complicado. O sea, hay que entender qué le hace el oxígeno a la cadena respiratoria y qué es lo que va a pasar al ciclo de Krebs. Pero eso es una etapa que vamos a ver después de haber visto todo esto. Lo que quiero que entiendan ahora es solamente que el piruvato se convierte en acetil-CoA, ¿sí? ¿Y quién hace con que el piruvato se convierta en acetil-CoA? Esta enzima, que es el CPDH. En realidad no es una enzima, son varias enzimas, ¿sí? Es un complejo enzimático, un conjunto de enzimas. Por eso decimos C de complejo, P de piruvato, deshidrogenasa. Complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. Bien, bueno, así que mirando de una forma general, sin entrar en cada reacción, el piruvato entra a la mitocondria, se une al complejo enzimático, que es el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, pierde un carbono. Ustedes fíjense, ¿cuántos carbonos tenía acá? Tres. ¿Cuántos tiene acá? Dos. ¿Sí? Esto no es carbono, esto es CoA, coenzima A. Así que pierde un carbono y este complejo le va a unir a una coenzima A. Y por eso se convierte en acetil-CoA. O sea, si no tuviera la coenzima A, sería acetilo, los dos carbonitos, acetilo. Pero como el complejo le unió una coenzima A, se convierte en acetil-CoA. De una forma general sería esto. Repasemos los pasos. Uno. ¿Cuál es el paso uno, Ari? El piruvato entra en la mitocondria, eso. Bien. Paso 2, Camila. ¿Cómo se llama el complejo enzimático? ¿Qué significa? Complejo piruvato deshidrogenasa. Sí, sí. C de complejo,
P de piruvato y deshidrogenasa, ¿sí? Complejo piruvato. Bien. Tercer paso, pierde un carbono, por eso acá tiene 3 carbonos y acá va a tener 2. Cuarto paso, se une a la coenzima A, y es por eso que acá está CoA. Antes no tenía CoA, miren ustedes. Si estuviera CoA acá, sería piruvato CoA, pero como no tiene CoA, es piruvato nomás. Si no tuviera CoA acá, sería acetil nomás, pero como le pusieron la coenzima A, se convierte en acetil-CoA, o sea, acetil unido a coenzima A. Bien, y ahora vamos a ver paso por paso. Citosol y matriz mitocondrial. Esta es la parte interna de la mitocondria y esta es la parte del citoplasma. Bien, lo que tengo acá es una membrana, que es la membrana que divide mitocondria y citoplasma. Así que tengo un transportador. Es un transportador de hidrógenos, de protones, ¿sí? Al hidrógeno le decimos protones porque es un ion positivo, ¿sí? Así que tengo ¿un transportador de qué? De protones. Un transportador de protones, de hidrógenos, ¿sí? Tengo ese transportador de protones y ¿cuál era la molécula que venía de la glucosa que entraba a la mitocondria? Camila, ¿qué molécula venía de la glucosa y entraba a la mitocondria para convertirse en acetil-CoA? ¿Qué molécula provenía de la glucosa y entraba a la mitocondria para convertirse en acetil-CoA? Eso, el piruvato. Entonces, fíjate vos, el piruvato necesitaba una forma de entrar. ¿Cuál es la forma que encuentra para entrar? Entrando por el mismo transportador de los protones. Esto se llama transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque el piruvato está utilizando un transportador de protones y el gradiente de protones para ingresar. Sí, lo vimos en fisio, transporte activo secundario. No sé si se acuerdan, en transporte activo secundario yo tenía cuando las dos moléculas iban para el mismo lugar y cuando una molécula iba para un lugar y la otra para un lugar distinto. Cuando iban en direcciones distintas era contratransporte. En este caso están yendo en la misma dirección, así que, ¿cómo se llama? Cotransporte. Cotransporte, ¿sí? O sin porte, ¿sí? Ahí lo voy a escribir en chat. Sin porte es lo mismo que cotransporte. Así que esto es un sin porte de protones, un cotransporte de protones. Y el piruvato utiliza esa proteína para ingresar a la mitocondria. Bien, dentro de la mitocondria, el piruvato se une al complejo piruvato deshidrogenasa, que es un complejo lleno de enzimas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el piruvato entra a la mitocondria? Y ahora ya saben cómo entra a la mitocondria. ¿Cómo entra el piruvato a la mitocondria? Por un simporte a través del transportador de protones o de hidrógeno. Por un soporte de protones, por un cotransportador de protones. Bien, esa es su forma, este sería el cotransportador. Esa es su forma del piruvato entrar a la mitocondria. Después de eso se une al complejo enzimático y pierde un carbono. ¿Y cómo sale el carbono del complejo? Sale en forma de gas carbónico, ¿sí? CO2, que es el gas que liberamos en la expiración. ¿Se acuerdan que nosotros respiramos oxígeno y liberamos gas carbónico? El gas carbónico que liberamos nosotros viene de reacciones de la célula, por ejemplo, de esta. De ahí sale. Y ahí ese CO es de oxígeno.
esa C es la C del carbono que perdió el piruvato. O sea, acá está el carbono que el piruvato perdió. Sale en forma de CO2. Así que ¿Y el el piruvato, oxígeno de dónde sale? ¿cómo? ¿El oxígeno ese de dónde sale? El oxígeno este también sale del piruvato, digamos. O sea, sale la molécula de CO2. Sale carbono y oxígeno. Lo que sí nos fijamos más en el carbono, eh, pero ahí está. Fíjate vos. Acá tenía un oxígeno y acá también. O sea, tenía dos oxígenos acá y uno acá. Sí, sí. Este sigue, pero los otros dos no. Son justamente estos oxígenos que salen en la molécula de CO2. Pero lo más importante es el carbono, más que nada. Así que el piruvato entra al complejo piruvato deshidrogenasa, pierde el carbono. ¿Y cómo lo pierde? En forma de CO2, de gas carbónico. ¿Sí? Además de eso, tenemos la vitamina CoA. La vitamina CoA, la coenzima A, entra al complejo piruvato deshidrogenasa, que viene de otro lugar, ¿sí? No tiene nada que ver con piruvato, viene de otro lugar, e ingresa al complejo piruvato deshidrogenasa y se acuerdan que el complejo unía los dos, unía piruvato a la coenzima A. Entonces hace con que esa coenzima A se una al piruvato. Otra vez, se une al complejo enzimático, pierde un carbono y se une a la coenzima A. Así que entre el piruvato, ingresa al complejo piruvato de deshidrogenasa, libera gas carbónico, que es su forma de perder el carbono que tenía. Ahora ya no tiene tres carbonos, sino que tiene dos, y se une a la coenzima A, a la vitamina coenzima A. ¿Cómo se llama el complejo? Complejo piruvato deshidrogenasa. Eso significa que saca hidrógenos. Bueno, esos hidrógenos que saca se le da al NAD y convierte el NAD en NADH. Esta reacción ya se les expliqué varias veces y es muy importante que tenganlo en cuenta. Si no lo aprendieron, apréndanlo. NAD es la coenzima oxidada. Entra a la reacción, saca los hidrógenos y se reduce. Ahora está con hidrógenos, H de hidrógeno, ¿sí? Ahora está reducida. Así que entra oxidada, saca los hidrógenos y sale reducida. Por eso, complejo piruvato que deshidrogenasa, porque hay hidrógenos que también salen en esa reacción y salen por medio de NAD. Repasando, entra piruvato, se une al complejo piruvato deshidrogenasa, pierde el carbono en forma de gas carbónico, se une a la vitamina CoA, a la coenzima A, y los hidrógenos salen y se unen a NAD. O sea, en realidad entra NAD y se lleva los hidrógenos, convirtiéndose en NADH. Bien, y lo que queda al final es acetil-CoA. ¿Por qué acetil? Acetil porque tiene dos carbonos y todas las moléculas de dos carbonos llamamos de acetilo. ¿Y por qué CoA? Porque se unió a la vitamina CoA. ¿Todo tranqui? Sí, Y Andra, ¿entendiste las reacciones? Bien. Yo quisiera que fuera así de fácil, pero no. O sea, hay reacciones más específicas. Pero este es un pantallazo, ¿sí? Una vista general de qué es lo que pasa en el complejo enzimático, digamos. Bien, prepárense, si están sentados. Si no están sentados, siéntense.
Ahí vamos. El complejo está formado por tres enzimas. Tres enzimas y cinco cofactores. ¿Es una banda? ¿Para qué tantos? No sé, pero tenemos que aprenderlo, ¿sí? Así que el complejo piruvato de deshidrogenasa, este complejito de acá, mira la cantidad de moléculas que tiene. Bueno, tiene tres enzimas y cinco cofactores. Tres enzimas, cinco cofactores. ¿Cuáles son las enzimas? Piruvato descarboxilasa, que es la que hace esto, la que saca el carbono. Justamente la enzima se llama descarboxilasa, es la que saca el carbono. Y tenemos otras dos que tienen nombres difíciles. Dihidrolipoamida acetiltransferasa, dihidrolipoamida deshidrogenasa. Yo sé que lo más probable es que estén preocupados ahora, pero, o sea, eso lo van a aprender con el tiempo. Lo van a repasar varias veces y van a aprenderlo. Igual lo de proteína G. ¿Se acuerdan que tenía PIP2, que era fosfatidilinositol, bifosfato? Bueno, eso con el tiempo se lo aprenden. Lo que quiero que sepan ahora, más que nada, es que el complejo, ¿cuántas enzimas tiene? Tres, ¿sí? Tres enzimas. Bien. Tiene estas tres enzimas y tiene cinco cofactores. No sé si se acuerdan, cofactor era lo que se unía a la enzima para ayudarle en la reacción, ¿sí? No todas las enzimas necesitan cofactor, algunas necesitan, otras no. Estas de acá necesitan. ¿Y cuáles son los cofactores que les ayudan? Son estos cinco. NAD, la coenzima A, ácido lipoico, PPT y FAD. Estos dos ya los conocen. ¿Por qué? Porque NAD es un cofactor. Porque acordate que NAD entraba, se sacaba los hidrógenos y salía. Así que le ayuda a la reacción, le ayuda a las enzimas. Por eso es uno de los cofactores. Otro cofactor, CoA, es la coenzima A, la vitamina CoA. También entra a la reacción y sale unida a acetil. Entonces también es un cofactor. También ayuda a la reacción. ¿Por qué decimos que la enzima no logra hacer su trabajo sin los cofactores? Porque imagínate vos, si yo no tuviera NAD, ¿cómo iba a sacar esos hidrógenos? ¿A quién se le iba a poner esos hidrógenos? Y para eso sirve el cofactor. Así que, cofactores, NAD, que es el que se lleva los hidrógenos, CoA, la coenzima A, que es la vitamina que entra y se une a piruvato y forma acetil-CoA. Y tenemos otros tres: ácido lipoico, PPT y FAD. Ácido lipoico, PPT significa pirofosfato, SP de piro, este P de fosfato, pirofosfato de tiamina. Los nombres después se sientan con tiempo, escriben varias veces, se van a acordar. Lo que quiero que sepan ahora, más que nada, ¿cuántas enzimas? Tres. ¿Cuántos cofactores? Cinco. Los cofactores son NAD+CoA, ácido lipoico, PPT y FAD. Para ayudarles con esto, eh, las vitaminas B ayudan bastante en esta reacción. Así que ustedes pueden ver, a esos cofactores pueden verlos como vitaminas B. Por ejemplo, el pirofosfato, el PPT, es la vitamina B1. El FAD es la vitamina B2, también conocida como riboflavina. El NAD, el que entraba y se sacaba los hidrógenos, esta es la vitamina B3. Y la coenzima A, que era la que se unía al piruvato, es la vitamina B5. Y ahí están los otros nombres para que sea más fácil de estudiarlo, digamos.
¿Por qué? Porque hay libros que lo ponen como B5, como NAD, como FAD, entonces les puse este cuadrito para que sea más fácil de estudiar. Así que, cofactores, NAD, que es la vitamina B3, CoA, la vitamina B5, FAD, que es la vitamina B2, PPT, vitamina B1, y ácido lipoico no es vitamina, o sea, es un ácido nomás. Bien, repasando, yo tenía primera clase de enzimas. Repasen siempre, por favor, porque si no van a estar en la clase como que, ¿qué era un cofactor? Acuérdense, yo tenía la apoenzima, cuando se unía el cofactor formaba la holoenzima, y ahí lograba tomar el sustrato y convertirlo en producto, ¿sí? Así que estos cofactores de acá son los que ayudan a la apoenzima, que son estas, a hacer su trabajo, a convertir el sustrato en producto. O sea, estos compañeros están para ayudar las enzimas del complejo a convertir piruvato en acetil-CoA. ¿Cómo le ayuda a sacando los hidrógenos? ¿Cómo le ayuda a CoA? Uniéndose. Y ya vamos a ver qué hacen los otros tres. Ácido lipoico, PPT y FAD. Bien. Una cosa, también, repaso de la primera clase. Estas dos son coenzimas y estos tres son grupos prostéticos. Otra vez, ¿qué era una coenzima? Una coenzima era un cofactor que se unía y se iba. Se une, hace la reacción, se va. ¿Sí? El grupo prostético no. El grupo prostético era un cofactor que se unía a la enzima y quedaba unido el resto de la vida. No se separaba. ¿Se acuerdan de eso de la primera clase? Sí, Bien, bien. Así que, estos dos de acá, o sea, los cinco son cofactores, pero NAD y CoA son coenzimas y estos tres son grupos prostéticos. ¿Qué significa? Si estos dos son coenzimas, significan que los dos van a unirse solamente en el momento de la reacción y después se van. O sea, están enamorados por una noche nada más. Se unen en el momento de la reacción y después se van. No les importa nada. Los grupos prostéticos no. Estos de acá quedan unidos a la enzima hasta el último momento. Mientras esté funcionando la enzima, están ahí unidos. No se van. Independiente si está haciendo reacción o no. Y esto tiene sentido porque, si se fijan, NAD y CoA eran justamente los que entraban y salían. Por eso son coenzimas. O sea, NAD entra y sale con los hidrógenos y se va. La vitamina CoA lo mismo, entra y sale como acetil-CoA y se va. Y los cofactores no. perdón, PPT, ácido lipoico y el FAT son cofactores que están acá adentro. Están unidos a la enzima hasta el último momento y no la dejan, no la sueltan, digamos. Así que sepan diferenciarlo. Estos dos son coenzimas y estos tres son grupos prostíticos. Los cinco son cofactores, los cinco van a ayudar a la enzima a cumplir su función. Yo digo la enzima, pero me refiero a las tres enzimas que hacen parte del complejo. Sí, bien. ¿Están vivos todavía? sí. Está el cuerpo, pero el alma ya se fue. Dice. Igual después les paso el PowerPoint, no hay problema con eso. Lo que quiero ahora es que entiendan eh, cómo funciona y para qué sirve, y después se sacan una tarde y se ponen a escribir los nombres de cada enzima y se van a aprenderlo. Bien. ¿Y Andrea, lo entendiste?
Bien, seguimos entonces. Y ahora para los valientes. Ahora la cosa se pone fea, porque vamos a ver cada una de las enzimas y cómo actúa cada cofactor y cada coenzima. Bien, empezamos con piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria, ya habíamos visto cómo ingresaba, y se une al complejo enzimático. La primera enzima a la cual se une es la enzima número uno, que era la enzima piruvato descarboxilasa. Esto ya te da un spoiler de lo que va a hacer la enzima. La enzima lo que va a hacer es sacarle el carbono, ¿sí? Descarboxilar, le va a sacar el carbono. Entonces, el piruvato entra y la enzima, que es la piruvato descarboxilasa, tiene un cofactor, que es el TPP. TPP o PPT, ¿sí? Es el mismo. Este cofactor es de la enzima número uno. ¿Alguna duda? No, Creo que alguien había abierto el micro. ¿Cómo? Ah, sí, E1 es enzima uno. O sea, esta pelotita es piruvato descarboxilasa, ¿sí? Ahí te lo pongo. Piruvato descarboxilasa. No, por favor. Ah, yo ya vi. Creo que sé por qué me estás haciendo esa pregunta. Yo ya vi algunos apuntes y en algunos lados que decían que a esta enzima se la llamaban piruvato de deshidrogenasa. Está mal. Y ya te voy a decir por qué está mal. Fíjate, entra el piruvato y se une a la enzima uno, que es la piruvato descarboxilasa. La enzima uno tiene un cofactor que le ayuda. ¿Cuál es el cofactor? Y Andra, ¿cuál es el cofactor de la enzima uno? PPT. Bien, pirofosfato de tiamina. Ahí está. Este es el cofactor de la enzima uno. Bien, lo que hace la enzima uno es toma piruvato y le una TPP o PPT. Une los dos y forma hidroxietil TPP. ¿Sí? Y cuando hace eso, libera el CO2. Por eso a la enzima le decimos piruvato descarboxilasa. ¿Por qué? Porque el piruvato perdió el dióxido de carbono, el carbono. ¿Sí? Así que esta enzima lo que hace es sacar el carbono del piruvato. Y para hacer esto, le une al piruvato, le une a su cofactor, el TPP, une los dos y convierte, o sea, le convierte al piruvato en hidroxietil TPP. ¿Por qué TPP? Porque está unido a TPP. Y al unir los dos y convertirlos en hidroxietil TPP, se libera una molécula de gas carbónico. Y es en ese momento que el piruvato se convierte en hidroxetil y pierde su carbono. Así que acá está el piruvato ahora. ¿Sí? Acá está. Bien. ¿Qué es lo que hace la enzima 2? La enzima 2 tiene otro cofactor, que es el ácido lipoico o lipoamida, que era este de acá, ácido lipoico. La enzima 2 toma lipoamida, su cofactor, y saca el piruvato de la enzima 1. En realidad ya no es piruvato, porque le sacamos un carbono, ahora se llama hidroxetil. Entonces, le saca el hidroxetil, al sacarle el hidroxetil, TPP se queda solito y vuelve a unirse a la enzima.
hidroxietil se une a la lipamida y se convierte en acetil-dihidrolipamida. Estoy seguro que en este momento se están preguntando por qué eligieron medicina. Pero bueno, vamos otra vez. Entre el piruvato a la mitocondria. Entre el piruvato se une la enzima 1. La enzima 1 tenía un cofactor, que era TPP. La enzima 1 lo que hace es unir las dos palomitas. Une piruvato a TPP. Y al hacer eso, convierte piruvato y TPP, lo une a los dos y los convierte en hidroxietil TPP. O sea, el piruvato cambia de nombre y ahora le decimos hidroxietil y TPP sigue ahí, está unida. Al hacer eso, saca el carbono del piruvato y el carbono sale en forma de CO2. ¿Hasta acá entendieron lo que hace la enzima 1? Sí, Claro, cuando pierde su grupo carboxilo, el grupo carboxilo es el carbono y el carbono es CO2. Lo perdió y se unió a TPP. Y ahora le decimos hidroxietil TPP porque está unido a TPP. Y ahí entra la bellísima enzima 2. La enzima 2 tiene su cofactor propio, que es el lipamida, que es el ácido lipoico. Y lo que hace es sacar hidroxietil. ¿Qué era hidroxietil? Hidroxietil era lo que quedó del piruvato. Saca hidroxietil y le une a lipamida. Y a TPP se le deja la enzima 1. O sea, TPP, si ustedes perciben, TPP vuelve a estar unido a la enzima 1. ¿Por qué? Ahí vamos. TPP era un grupo prostético. ¿Y qué es un grupo prostético, Ari? eh, es el que se quedaba unido a la enzima siempre. Claro, o sea, la reacción va a seguir ocurriendo Ujú. y TPP va a seguir unido a la enzima 1. Nunca se va a separar. Así que TPP se une a piruvato, forman el hidroxietil TPP, se suelta CO2. La enzima 2 toma el cofactor lipoamida y le saca de la enzima 1 hidroxietil, pero no le saca TPP. Entonces TPP vuelve a estar unido a la enzima 1. ¿Por qué? Porque TPP es un grupo prostético, nunca se va a separar. Se une a piruvato, se suelta de piruvato y vuelve. Entra otro piruvato a la reacción, se une a piruvato, se suelta. Se une, se suelta. Y así. O sea, se une a piruvato, le entrega la enzima 2 y vuelve. Este cofactor nunca se separa. Bien, dipamida toma hidroxietil y cuando se unen los dos, se convierte en la molécula acetil dihidrolipamida. Lipamida ya estaba, ¿sí? Lipamida, lipamida. Es el cofactor. Acetildihidro es el piruvato. O sea, hidroxietil y acetildihidro es lo que quedó del piruvato. Y acá entra la coenzima A, la vitamina CoA. La vitamina CoA entra a la reacción, saca el acetil y se convierte en acetil-CoA. Así que entra CoA, Entendí hasta acetil dihidrolipamida. ¿Me puedes explicar después de eso? y sí, no hay problema. Lipamida toma hidroxetil y se convierte en acetil-dihidrolipamida. ¿Sí? Ese acetil-dihidro es lo que quedó del piruvato. Y acá entra la coenzima A. La coenzima A viene, estaba ahí viajando en la mitocondria y entra al complejo. ¿Se acuerdan que
Mira, acá está. Ella entraba y ¿cómo salía? Junto con el acetil-CoA, que era lo que quedó del piruvato. Así que ella entra, se une al acetil y sale. Y sale como acetil-CoA. Ese acetil es el piruvato que fue transformado en la reacción. ¿Sí? Así que la vitamina CoA entra a la reacción, saca lo que quedó del piruvato, que es el acetil, y sale como acetil-CoA. Y se va. Listo, ya tenemos acetil-CoA, se fue. Pero se quedaron hidrógenos. O sea, está lipamida, que es el cofactor, pero están hidrógenos que no habían sido sacados todavía. Por eso dice dihidrolipamida. O sea, acetil ya fue. Acetil se unió a vitamina CoA y se fue. Pero se quedaron los hidrógenos. Esos hidrógenos alguien los tiene que sacar. ¿Quién va a sacar? La enzima 3. La enzima 3 saca los hidrógenos de dihidrolipamida por medio de FAD. FAD toma los hidrógenos, que son dos, por eso dihidro, y se convierte en FAD2 o FADH2. Y lipamida, como ya está sin los hidrógenos, vuelve a estar como estaba antes. Vamos otra vez. Entra piruvato. Piruvato se une a la enzima 1 y la enzima 1 tenía un cofactor que era TPP. La enzima 1 une piruvato y TPP y forma una molécula que se llama hidroxietil TPP. Y al hacer eso, saca una molécula de gas carbónico. ¿Por qué esta molécula no se llama piruvato TPP? Porque esto ya no es el piruvato, porque el piruvato perdió gas carbónico. Entonces ahora le decimos hidroxietil. Después, la enzima 2 tiene un cofactor que se llama lipamida. Ese cofactor se une con hidroxietil, le toma hidroxietil, que era lo que quedó del piruvato, y se convierte en acetildihidrolipamida. Y TPP vuelve a estar en la enzima 1. O sea, TPP no sale de la reacción. Listo, ahora tenemos la molécula acetildihidrolipamida. Esta molécula, acá tengo lipamida, que era el cofactor que tenía antes. Y además del cofactor tengo acetildihidro, o sea, tengo acetil del acetil-CoA y tengo dihidro, dos hidrógenos. ¿Cómo saco el acetil de ahí? Entra la vitamina CoA, se saca el acetil y sale como acetil-CoA. Pero quedaron los hidrógenos, dihidro, ¿sí? Salió acetil, pero quedaron los hidrógenos. ¿Y cómo los saco a los hidrógenos y vuelvo a tener lipamida como tenía antes? Bueno, saco los hidrógenos por medio de la enzima 3. La enzima 3 toma FAD y le pone los hidrógenos a FAD. Y lipamida vuelve a ser lo que era antes. ¡Uh! ¿Dudas? Yo creo que entendí, pero no estoy segura. Igual hay que repasarlo varias veces. Es un tema que hay que estar siempre viéndolo para repasar cómo se hace la reacción. ¿Y Andrea, lo entendiste vos? Ay, bien, buenísimo. Bueno, a ver, pregunta. ¿TPP es coenzima o grupo prostético? Es grupo prostético. Grupo prostético. Es por eso que nunca sale de la reacción.
Otro fulano que también nos sale de la reacción es lipamida. ¿Se acuerdan que lipamida también era grupo prostético? O sea, lipamida se une a hidroxietil, después sacamos los hidrógenos y vuelve a ser lipamida. O sea, nunca sale de acá lipamida. Ven que acá está. Voy a preguntar, Sí, lipomida es ácido lipoico, ¿no? sí, sí. Lipoato, ácido lipoico, lipamida es el mismo compuesto. Bien, era lo que vimos antes acá. Sí, sí, me fijo. Bien, bien. Ahí, o sea, me envías y yo veo cuáles son los términos que son diferentes, que son iguales. Te explico, no, no hay problema con eso. Este, ácido lipoico. PPT ya lo vimos, que era de la enzima 1. Ácido lipoico es de la enzima 2, que es lipamida. O sea, ácido lipoico y lipamida es lo mismo. Y FAT es de la enzima 3. Miren ustedes. Ahí está. Lipamida nunca sale de la reacción, es grupo prostético. Y FAT también era grupo prostético. FAT no se separa de la enzima 3. Pero esos hidrógenos tienen que salir. ¿Y quién los lleva? Alguien que sea una coenzima, alguien que pueda entrar y salir de la reacción, que era NAD. Entonces NAD lo que hace es tomar los hidrógenos de FAT y sale con los hidrógenos. ¿Sí? Así que los hidrógenos estaban en el compuesto. Sacamos el acetil y quedaron lipamida y los hidrógenos. Le sacamos hidrógenos por medio de FAD. FAD saca los hidrógenos y se convierte en FADH2. Pero FAD no puede salir de acá. FAD no puede llevar los hidrógenos hasta la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque FAD es grupo prostético, no se separa. Entonces, ¿quién va a llevar los hidrógenos hasta la cadena respiratoria? NAD. NAD entra y como es una coenzima, no necesita estar unido toda la vida. Entra, saca los hidrógenos de FAD y sale. Y se va a la cadena respiratoria. Con esto tenemos todas las reacciones del complejo piruvato de deshidrogenasa. Así que entró piruvato, salió gas carbónico, entró CoA, salió acetil-CoA, entró NAD oxidado, salió NAD reducido. Y los otros cofactores no salen, siguen ahí. ¿Ves que ahora nos quedan 20 minutos? Hacemos un repasito más, ¿les parece? Bien, vamos. Entra piruvato a la mitocondria. Se une a la enzima 1, que es la enzima piruvato descarboxilasa. ¿Y qué es lo que hace la enzima? Justamente, descarboxila. La enzima tiene un cofactor que se llama TPP, une piruvato y TPP y forma hidroxietil TPP. Y al hacer eso, saca del piruvato el CO2. Y lo que quedó del piruvato está unido a TPP. ¿Sí? Es esto, hidroxietil TPP. Después de esto, esta es la enzima piruvato descarboxilasa. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es sacar el carbono del piruvato. Después la enzima 2 tiene un cofactor que se llama lipamida. La enzima 2 toma lo que quedó del piruvato de la enzima 1. Toma hidroxietil. Así que hidroxietil se suelta de TPP, TPP vuelve a estar unido a la enzima 1, hidroxietil se une a lipamida y forma
acetildihidrolipamida. Y acá tengo un acetil, dihidro, dos hidrógenos y lipamida, que es el cofactor. ¿Sí? ¿Para dónde va el acetil? El acetil tiene que salir. ¿Y cómo sale? Se une la vitamina CoA al acetil y salen los dos en forma de acetil-CoA. O sea, el acetil no puede salir solo. Tiene que salir sí o sí junto a la CoA, a la coenzima A. Así que entra la vitamina CoA, saca el acetil y salen los dos como acetil-CoA. Y queda, o sea, si le sacamos acetil de acá, queda dihidrolipamida. Lipamida era el cofactor que ya estaba antes. Y dihidro son porque todavía nos quedan dos hidrógenos que hay que sacarlos. ¿Quién los va a sacar? La enzima 3. La enzima 3 tiene un cofactor que es FAD y lo que hace es sacar los hidrógenos de dihidrolipamida y darlos a FAD, convirtiendo FAD en FADH2. Acá están los hidrógenos. Y lipamida vuelve a ser el cofactor que era antes. Lo que pasa es que FAD es grupo prostético. No puede salir con los hidrógenos y llevarlos a la cadena respiratoria. Entonces, NAD entra a la enzima 3 y toma los hidrógenos de FAD. Cuando FAD pierde los hidrógenos, vuelve a ser FAD oxidado y NAD, cuando toma los hidrógenos, se convierte en NAD reducido. Y como NAD es coenzima, o sea, NAD no es grupo prostético, es coenzima. Eso significa que puede salir de la reacción y llevar los hidrógenos con él. ¿Y cómo se llamaban la enzima 2 y la enzima 3? Y ahora va a tener un poco más de sentido los nombres que habíamos visto antes. La enzima 2 se llama dihidrolipamida acetiltransferasa. ¿Por qué? Porque la enzima 2 lo que hace justamente es transferir el acetil para la CoA. Por eso, dihidrolipamida acetiltransferasa, porque está transfiriendo el acetil a la coenzima A. Le transfiere, le da, digamos, le regala el acetil. Por eso acetiltransferasa. Y la enzima 3 se llamaba dihidrolipamida deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la enzima 3 lo que hacía era tomar los hidrógenos de dihidrolipamida, estos dos hidrógenos, y dárselos a FAD. Por eso, dihidrolipamida deshidrogenasa. Bueno, este sería el complejo enzimático. Últimas cosas que quiero que sepan de acá. Regulación del complejo. Esta última parte es la más importante, porque es lo que más preguntan en Choice. ¿Cómo está regulado el complejo PDH? ¿Sí? El complejo piruvato de deshidrogenasa. Está regulado de dos formas, covalente y alostérica. ¿Cómo era la regulación covalente? Era la regulación de la quinasa y de la fosfatasa. Cuando le pongo un fosfato o cuando le saco un fosfato, se cambia su activación. En el caso del complejo PDH, si yo le pongo un fosfato, si yo le fosforilo, se inactiva. Estas pelotitas amarillas son los fosfatos. Yo les puse fosfatos, se inactivó. Si yo le saco el fosfato, se activa. ¿Sí? Esa sería su regulación covalente. Así que, pregunta, Ari, ¿cómo va a estar PDH cuando está activo? ¿Fosforilado o desfosforilado? Fosforilado. Cuando está activo, Cuando está, desfosforilado. eso, cuando está activo, desfosforilado. Camila, ¿cómo va a estar PDH cuando está inactivo? Claro, va a estar lleno de fosfatos. Entonces, si yo le pongo un fosfato, se inactiva. Si yo le saco el fosfato, se activa.
¿Y cuáles eran las enzimas que sacaban y ponían fosfatos? Quinasa y... Fosfatasa. Bien, así que tengo una quinasa del PDH y tengo una fosfatasa del PDH. La quinasa se llama PDH quinasa, que es la que hace esto, le pone el fosfato, y la fosfatasa se llama PDH fosfatasa, que es la que hace esto, le saca el fosfato, desfosforila. Pregunta de examen, ¿no? Y Andra, ¿la PDH quinasa activa o inactiva al complejo PDH? Bien, inactiva. Y la PDH fosfatasa activa. Muy importante esto. Y ahora quiero que hagan una correlación con insulina. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la insulina lo que quería hacer era que ingrese glucosa a la célula, que entre glucosa a la célula y que esa glucosa sea metabolizada? Entonces, ¿qué les parece? ¿La insulina quiere que el complejo PDH funcione o no? Que funcione. Que funcione porque el complejo PDH lo que está haciendo es metabolizar el piruvato y al hacer eso, metaboliza la glucosa. Entonces, la insulina quiere que el complejo funcione. ¿Y qué vía activaba la insulina? La vía de las fosfatasas. ¿Ven que todo se va juntando en el rompecabezas? La insulina activa las fosfatasas, habíamos visto eso en la vida de las insulinas, y las fosfatasas lo que hacen es sacar el fosfato y activar a PDH. ¿Y para qué le sirve eso a la insulina? Porque activando PDH yo voy a metabolizar la glucosa y no voy a dejar que la glucosa salga de la célula. ¿Entienden esto? Sí, Bien. Y la quinasa lo que hace es inactivar. ¿Y cuál hormona me aumentaba las quinasas? El glucagón. Proteína GS aumenta PK, aumenta las quinasas, aumenta la fosforilación. ¿Por qué glucagón me aumentaba la fosforilación? Porque él quiere que PDH esté inactivo. A glucagón no le gusta. ¿Por qué a glucagón no le gusta? Porque glucagón quiere que la glucosa vaya a la sangre. No quiere que la glucosa sea metabolizada. ¿Por qué? Porque glucagón quería aumentar la glucemia. Así que ahí vamos haciendo una integración con las hormonas. Y la otra regulación es la regulación alostérica. ¿Alguna duda de regulación covalente? Vamos con regulación alostérica. La alostérica, ya lo vimos la primera clase, era cuando se unía una molécula en un sitio alostérico y eso hacía que la molécula, que la enzima, o se inhiba o disminuya su actividad, digamos, o se active. Entonces, están los dos procesos, digamos. Esa molécula alostérica puede activarle a la enzima o inhibirla, uniéndose a un sitio alostérico, ¿sí? Quiero que entiendan algo de acá, que es que, imagínense, ahora voy a contar una historia y quiero que presten atención para entender bien este concepto. Acá tengo la enzima, su sitio activo, su sitio alostérico. La enzima tiene sus sustratos. Estos dos pedacitos de queso son los sustratos. El sustrato se une a la enzima y se convierte ¿en qué? En producto, que son estos, ¿sí? Así que el sustrato se une a la enzima y se convierte en producto. Cuando yo ya tengo muchos productos, el producto puede unirse a la enzima e inhibirla. ¿Por qué?
Porque el producto lo que dice es básicamente, a ver, ya hay mucho producto. ¿Para qué vas a continuar haciendo esta reacción si ya hay bastante? Deja, ya está. Entonces le inhibe, ¿sí? Se une al sitio alostérico y la inhibe. Así que los productos pueden actuar como moduladores alostéricos. Pero ¿qué pasaría si tengo mucho sustrato? Demasiado sustrato. Va a pasar al revés. El sustrato se va a unir al sitio alostérico y le va a decir a la enzima, a ver, hay mucho sustrato, trabajá, laburá, vamos, y le activa. Así que, otra vez, si yo tengo muchos productos, los productos hacen con que la enzima se inhibe. ¿Por qué? Porque ya tengo mucho producto, ya está. No necesito más. Pero si tengo mucho sustrato, lo que hace el sustrato es activarla a la enzima y hacer con que trabaje más, justamente porque hay mucho para metabolizar. ¿Entendieron este concepto? Sí, Y ahora quiero que lo vean, a esta historia, quiero que lo vean como si fuera el complejo piruvato de deshidrogenasa. ¿Cuáles son los sustratos? ¿Quién es el que entra en esta enzima, en este complejo? el piruvato. El piruvato. ¿Quién más entra? Eh, La vitamina coenzima A. ¿Quién más? NAD, NAD. NADH no, porque NADH está saliendo. Quien entra es NAD. Así que, ¿cuáles son los que van a modular el complejo piruvato de deshidrogenasa de forma positiva para que siga trabajando más? Los que entran, viste. Ajá. ¿sí? Los sustratos. Así que, ¿cuáles le van a activar para que trabaje más, para que labure más? Piruvato, CoA y NAD. Y ahora pregunto, ¿cuáles son los productos? ¿Quiénes son los que salen? Acetil-CoA, Dióxido de carbono y NADH. gas carbónico y NADH. Gas, ca- ¿Cómo? ATP no, pero ya vamos a llegar en eso. Acetil-CoA, NADH. CO2 no es tan importante porque lo liberamos por la respiración. Acetil-CoA y NADH. Como acetil-CoA y NADH son productos, lo que hacía el producto era inhibirle, justamente. ¿Sí? Cuando había mucho producto, le inhibía. Cuando había mucho sustrato, le activaba. Entonces, ¿cuáles van a ser los moduladores positivos? Piruvato, CoA, NAD oxidado. ¿Cuáles van a ser los moduladores negativos? Los que van a decir, ya está, deja de trabajar, ya fue. Acetil-CoA y NADH. ¿Todo bien con esto? Sí, Bien. Así que acá tienen esta tabla, moduladores alostéricos positivos y negativos. porque el calcio es un modulador positivo. Ahí vamos. Primero, este ya sabéis por qué. Eso, eso. Sí, sí. Por eso te decía, ya te explico por qué. Porque el ATP no está en esta reacción específica, pero sí entra. ¿Sí? Bien. Piruvato, o sea, ¿por qué les decía eso? Porque acá no tenés calcio y no tenés ATP, pero también influyen, y ya les voy a explicar por qué. Los positivos son piruvato, ¿por qué? Porque era el que entraba, y NAD oxidado porque era el que entraba. Coenzima A también porque era la que entraba. Y los que salían era acetil-CoA y NADH, por eso estos son negativos.
¿Por qué el ADP y el ATP? Quiero que miren de una forma amplia. Al final de todo, el caminito que hacíamos desde cuando la persona come la glucosa, al final iba a producir ¿qué? ATP. ATP. Entonces, miren, si yo tengo mucho ATP, ¿tiene sentido que este complejo siga funcionando? No, Mm, porque ya tengo ATP. O sea, ¿para qué? Entonces el ATP sirve como modulador negativo. Pero imagínense que no tengo ATP, tengo ADP. Estoy sin energía. El ADP va a ser un modulador positivo para decir al complejo que trabaje. ¿Entienden esto? sí, pero lo del calcio, porque Y el calcio en el caso del músculo, específicamente del músculo. ¿Por qué? Cuando teníamos un aumento del calcio en el músculo, repaso de fisio, ¿en qué momento? contracción. En la contracción. Y es justamente el momento que la miocina necesita ATP. Y como necesita ATP, el calcio lo que hace es aumentar la actividad de esto para generar más ATP. ¿Por qué? Porque lo necesita para la contracción. ¿Logran integrarlo? Sí, Y bueno, insulina y glucagón, claro. ¿Por qué? ¿Por qué la insulina es positivo? Porque la insulina activaba las fosfatasas y las fosfatasas activan PDH. ¿Por qué glucagón es modulador negativo? Porque glucagón activaba quinasas y las quinasas inactivan PDH. Bien, con esto vimos regulación alostérica. Para terminar, quiero que se acuerden que el complejo PDH no es la única forma de producir acetil-CoA. Hay otras formas. Lo que vimos recién es esto. De glucosa pasa a piruvato por medio de la glucólisis, la quiebra de la glucosa. Piruvato le saco carbonos, le oxido, le saco hidrógenos y se convierte en acetil-CoA. Pero hay otras formas de producir acetil-CoA, por los aminoácidos y por los ácidos grasos. Por eso que si uno no come azúcar y no come glucosa, pero come proteínas, igual produce acetil-CoA y produce energía, ¿sí? Estas vías vamos a ver en la segunda era. Lo que quiero que sepan es, más que nada, que el acetil-CoA puede venir de otros lugares, no necesariamente de complejo pH. Pregunta de la era de 2021. ¿Qué me dicen? ¿Cuál de los siguientes moduladores alostéricos provocaría la inactivación de la enzima piruvato deshidrogenasa? Una corrección acá. O sea, el profe que hizo el examen puso enzima, pero en realidad ya sabemos que no es una enzima sola, sino que es un complejo. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Cuál de los siguientes moduladores alostéricos provocaría la inactivación de la enzima piruvato deshidrogenasa? ¿Cuál inactiva? ¿Cuál es modulador negativo? ¿Piruvato? No, porque el piruvato entra. Calcio, tampoco, porque el calcio necesita ATP para la contracción, entonces lo estimula. ADP, tampoco, porque el ADP significa que tenemos poca energía. Y si tenemos poca energía, queremos que este complejo funcione. Acetil-CoA, sí, es este. Porque imagínate, si tengo mucho acetil-CoA, no necesito que funcione el complejo. Así que este sería el que inactiva, el que es un modulador negativo. Y la coenzima A no, porque si tengo mucha coenzima A significa que tengo poco acetil-CoA, porque no se están uniendo. Entonces sería un modulador positivo. Bueno, gente, ya terminamos la clase y les dejo un meme. Mi cerebro cuando estudio bioquímica.
CPDH transforma piruvato en acetil-CoA y lo hace cuando está desfosforilado. Las fosfatasas que le desfosforilan son activadas por la vía de la insulina que está activada en post-ingesta. Mi cerebro en el examen de bioquímica. Bueno, no, no, está bien, está bien. Yo te decía porque no estaba en esa reacción específica, pero sí, está. En positivo que tenés y en negativo, está bien, fíjate. Ahí lo puse. Los dos. A ver, los temas que nos faltan sería ciclo de Krebs. Ahí vamos a descubrir para dónde va ese acetil-CoA y cómo le sacamos los hidrógenos. Cadena respiratoria, donde vamos a descubrir cómo NAD saca los hidrógenos del ciclo de Krebs y hace con que se produzca ATP. Y nos faltan algunos temitas menores, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, xenobióticos, que no son temas muy importantes, pero de metabolismo intermedio, los temas más importantes que nos faltan ver es ciclo de Krebs y cadena respiratoria. No, por favor. Bueno, Ari y Andra, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Gente, que tengan buenas noches. Nos estamos viendo el viernes. Estudien un montón. Muy bueno. Chao. Chao, chao.